Pared. Dimo Construcciones. Una empresa argentina especialista en la construcción de naves para parques industriales, depósitos, galpones y naves logísticas. Máxima calidad en estructuras metálicas. Mantenimiento de naves con el sello de calidad Dimo. Más info en sus redes sociales o en www.dimoconstrucciones.com.ar. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Somos sujetos deseantes, que nos construimos a cada paso, con cada experiencia que nos nutre o nos atraviesa, que buscamos la forma de seguir adelante con los desafíos que nos presenta la vida, pero que hacemos lo que podemos con lo que hay. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de amores. Es una noche fría, fea, húmeda, y les cuento que salgo de casa porque hoy me mojé todo el día. Entonces tenía como demasiado frío y bueno, volví a esto que no es algo que me gusta mucho, que es salir de casa. Me gusta ir a la radio. Pero bueno, claro, Gonzalo dice, claro, para verlos, para compartir, para hablar con ellos, para hablar con Gonzalo el operador, con Jessy, que nos haga la previa, para hacer el pase con Gaby Steinberg. Pero bueno, hoy se dio de esta manera. El tema de hoy son los amores. Las distintas formas de amor. Y nos cabe una pregunta. Si aceptar al otro e incluirlo no es una forma de amor. Digo, a veces la cuestión del amor queda muy pegado al amor romántico. Es una versión tradicional del amor, pero hay otras formas de amor. Vamos a hablar de esto y trabajo el tema del amor porque se cumplieron 15 años de que se aceptan las distintas formas de amor legalmente. El matrimonio igualitario, que las personas pueden amar y ser respetadas y tener los mismos derechos, que no tiene que ser algo oculto o escondido. También quiero hablar de un hecho doloroso que nos atraviesa el aniversario en esta semana y que nunca nos deja de golpear, que es el atentado de la AMIA. Bueno, para hablar de amores vamos a tener una columna de Sonia Rolón. Vamos con una historia, esas historias que ella cuenta de una manera tan apasionante. También va a interpretar una canción más que la que ahora le voy a pedir a Gonzalo, que es Honrar la Vida, que es la que caracteriza nuestro programa. Pero antes, Gonza, me olvidé de decir que pidan las charlas de café a Psicoanálisis y Arte en Instagram o Psicoanálisis con Pinceladas de Arte en Facebook. Ahora, dicho todo esto, vamos a escuchar Honrar la Vida. Construimos una y otra vez nuevas oportunidades, diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan. Psicoanálisis con pinceladas de arte, conducción y producción, Claudia Sandra Palau.
Ahora sí, vamos a hablar del amor, de los amores. En principio, me gustaría plantear como psicoanalista la posición de Freud y de Lacan frente al amor. Para Freud el amor es repetición. Uno busca en la persona amada un rasgo, una característica, algo que la hace diferente a esa persona. Y la hace diferente por lo que vemos en ella. Algún rasgo que en algún momento de nuestra vida nos causó satisfacción. Algún rasgo que nos atrapó, que nos capturó, que nos dejó ahí una experiencia de satisfacción, un regocijo, algo del orden del encandilamiento. Eso que vivimos en algún momento es reeditado en la figura de otra persona. Generalmente se trata de experiencias infantiles, experiencias de satisfacción infantil. Este es el amor para Freud. Ahora, el amor para Lacan es un poco más complejo, porque dice que cuando uno se enamora, da lo que no tiene a alguien que no es. ¿Qué implica? Que el amor a veces nos empeña, nos lleva a esa entrega, a esa situación única, exclusiva. ¿Pero por qué es alguien que no es? En realidad, me parece que lo que se trata acá es lo que nosotros creemos ver en ese otro que tenemos enfrente. En realidad, estas dos posiciones, tanto lo que presenté como lo de Freud, como la postura de Freud, como la de Lacan, serían en el enamoramiento, ¿sí? Uno, en ese primer momento de amor, cree que el otro es algo, ¿sí? Y después va a ver que esa persona es algo de lo que nosotros creemos que es, pero no es lo que nosotros creemos que es. Tiene algunas características, algunas sí, y otras son las que vamos rellenando con nuestra fantasía. Por eso decimos que el amor es ciego, porque ese saber popular, ¿a qué se refiere? A que uno ve lo que quiere ver y no ve lo que no quiere ver. Entonces, el amor es ciego porque uno lo ve desde su subjetividad, desde su interior, desde su fantasía. En realidad, ¿con qué amamos? Con nuestras faltas, ¿no? ¿Qué pensamos? Que el otro va a ser aquella persona que nos complete. Pero no, porque todos somos seres incompletos. Todos tenemos angustias, todos tenemos faltas, situaciones incómodas, inhibiciones, síntomas. Y el otro no se puede hacer cargo de eso. Pero queremos creer que eso es posible. Por eso decimos que se trata de alguien que no es, dar lo que no se tiene a alguien que no es, porque no es eso que pensamos que es, porque lo que pensamos tiene que ver con nuestro interior, con nuestra fantasía, con nuestra proyección, pero el otro es otro y quiere a su manera. Y acá vamos a hablar de las formas de amar. Generalmente los analistas decimos que uno ama como fue amado, o sea que amamos por identificación, pero también
existe la identificación en lo contrario. Uno ama como fue amado o inversamente o opuestamente, totalmente al revés. ¿A esto a qué me refiero? Que por ahí que alguien que sufrió desamor es súper amoroso. No es todo porque no lo amaron, no ama. No, al contrario. A veces hay amores compensatorios, que llamamos los analistas. Alguien que sufrió desamor se esmera en amar porque en realidad lo que busca es ser amado. Todos buscamos desde nuestra carencia esa posición de ser, tener un privilegio en ese otro, esa posición de ser amado, ese reconocimiento. El reconocimiento parte desde la infancia, tiene que ver con la mirada, con cuán somos mirados por ese otro. Pero digo que hay distintas formas de amor, porque al amor se le atribuyen solamente cosas buenas. Y no, hay amores posesivos, hay amores que duelen, hay amores que causan daño, hay amores que nos sujetan, hay amores sufrientes, hay amores sacrificiales. Entonces digo, la forma que tenemos de amar no siempre nos hace bien, no siempre el amor cura, muchas veces sí, pero muchas veces hay amores que son mortíferos y de estos amores también tenemos que hablar. Esto de te cela porque le importás es un discurso que afortunadamente está siendo bastante dejado de lado. Si no estuviera celoso o celosa, no le importarías. Es un horror. Estás celoso porque es un síntoma, porque los celos son un síntoma, no porque le importás. Al contrario, las personas que tienen celos posesivos de los otros es porque son muy inseguros, no porque nos quieren más. Porque tienen un problema personal con eso. ¿Sí? Las cuestiones pasionales, ¿sí? Las cuestiones que llevan a la muerte, la cuestión de sos mía o sos mío o no sos de nadie, nos reducen a un objeto. Cuando el otro tiene caprichos y nos pide que si lo amamos tenemos que responder a eso, nos está sujetando y se está olvidando que el no es un derecho humano. Pero esto no es solamente el problema. El problema es que a veces, por amor, cedemos. Y acá está la cosa, acá está la trampa del amor. Porque todos sabemos que no está bien. Todos sabemos que eso no es bueno, pero lo hacemos. A veces escucho y me da como cierto fastidio cuando interpelan a alguien que sufrió alguna situación y la persona dice, y no sé por qué me pasó, y los periodistas le dicen, pero ¿cómo? ¿No te diste cuenta? Y no se dio cuenta. Y si se dio cuenta, porque sabía, eligió creer, porque quería a esa persona. Y este es un punto de vulnerabilidad que tenemos los humanos. ¿Cómo? ¿No te dabas cuenta que te estaba haciendo esto? Y sí, por ahí se daba cuenta. Pero el mecanismo que tenemos las personas es la negación. El mecanismo por excelencia de la neurosis es la negación. Entonces, ¿cómo no te dabas cuenta que te estaba engañando? Y por ahí con el diario del lunes sí, pero en ese momento no. Y a veces uno escucha
en el consultorio que la persona que sufrió estas cosas, que sufrió amores posesivos, que sufrió los celos, se va acomodando, va cediendo para no tener problemas, para no discutir, para que no se enoje, para que me siga queriendo. Y va cediendo y va cediendo. Y esa forma de ceder los va entrampando. Cuanto más uno cede, más se aleja de uno. Y en la medida en que nos alejamos de uno, pasamos a ser el móvil del otro. Pasamos a ser lo que el otro pretende que seamos, o algo al menos parecido. Entonces, digo, ¿de qué se tratan los amores? Cada uno ama desde su subjetividad. ¿Hay acuerdos en los amores? Y sí, a veces en las parejas o en las relaciones amorosas hay acuerdos, pero también hay muchísimos desacuerdos, y estos son parte del amor. El desacuerdo de, uy, yo pensé que iba a hacer tal cosa, hizo tal otra. Y la verdad es que muchas veces pensamos lo que queremos pensar. Y después nos enojamos porque el otro no respondió como queríamos que responda. ¿Y por qué iba a responder de la manera que nosotros esperábamos que responda? Si es otro y piensa con su cabeza y tiene sentires diferentes. Entonces digo, la cuestión de la condición amorosa. Los amores requieren acuerdos, pero digo, también nos tenemos que ayornar en el tiempo cuando uno tiene relaciones que son largas. Ay, pero me dijo que y después terminó haciendo tal cosa. Y sí, dijo algo en un momento, pero en otros momentos sus pensamientos fueron evolucionando, a veces hacia lugares que no son los que nos gustan, los que queremos. Pero como todo cambia, nosotros también cambiamos, porque la vida es un continuo cambio. Entonces, los acuerdos que se hacen en los primeros momentos de una relación, y sí, probablemente no se sostengan. Lo que en un momento nos gusta, en otro nos disgusta profundamente. Entonces, es probable que no se sostenga. Por otro lado, digo, existen los amores prohibidos, las cuestiones de los amantes, los amores en los que se renuncian. A veces se renuncia a un amor por miedo, se renuncia a un amor porque uno no se siente preparado para eso. A veces hay amores que no prosperan por distintas características, pero que bien valen la pena ser vividos. Y a veces las personas nos quedamos con lo que no resultó. Y sí, esa es una parte de la historia. Pero si elegimos convencidos, y bueno, fue una experiencia de vida. A veces los amores nos dejan marcas dolorosas, heridas, ¿sí? Y a veces pensamos que nunca van a cerrar. Pero si nos enfocamos en que la vida es para adelante, le damos lugar a otras personas con otras características, pero que podamos compartir momentos. Todos sabemos que son los amores sanos, pero también
hay criterios diferentes en relación a la salud, porque como el amor es lo que uno espera del otro, cada uno arma su propio criterio del amor. El amor sano es el amor que acompaña, el amor que respeta, el amor que incluye, el amor que escucha. Podemos hacer un listado enorme y seguramente ustedes en sus casas, los oyentes, cuando escuchen esto, van a decir, pero el mío no tiene esto, pero el mío no tiene esto otro. Y sí, seguramente va a haber faltas, pero seguramente también va a haber muchas cosas que van a decir que ese amor vale la pena, merece ser vivido. Entonces digo, hay amores que nos atraviesan aunque sean fugaces, ¿sí? Hay experiencias amorosas que nos encanta haber vivido, pero quiero bajarle el precio y, como lo hago siempre, quiero desmitificar esta cuestión del amor romántico, de que se muere de amor. La verdad, no se muere nadie de amor. Se muere de amor el que pretende sostener un amor doloroso o que no puede salir de esa pérdida, que se queda atrapado en esa pérdida. Los amores no exigen la muerte. Esos son amores mortíferos, son amores dolorosos. El amor siempre nos tiene que dar una posibilidad. Y esto que les decía, si aceptar al otro, si darle derechos al otro, si incluir al otro, no es una forma de amar. Respetar lo que le gusta, lo que no le gusta. Que no quiere decir someternos a hacer lo que al otro le gusta. Son cosas diferentes. Estoy hablando de respetar. Respetar lo que al otro le gusta y respetarnos y escucharnos. Porque eso nos hace más dignos. Porque eso nos hace más sólidos. Porque si nos respetamos, podemos tener también más apertura para escuchar lo que le pasa al otro, lo que necesita el otro. Bueno, ahora le voy a decir a mi operador si nos pone el tema que interpreta Sonia Rolón y que eligió para después darle la bienvenida a la columna. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de ti o más de mí. Amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz.
dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. Somos sujetos deseantes, tratando de ir hacia adelante, construyendo una y otra vez nuevas oportunidades, diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Solo se trata de hacer lo que podemos, con lo que hay. Conducción y producción, Claudia Sandra Palau. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a la columna de Sonia, que se trata de una historia de amor. Por eso hicimos la introducción a los amores. Amores difíciles, amores que por ahí no concluyen con la bella historia o con lo que uno espera de una historia de amor, pero que tienen la condición de esa cuestión amorosa, porque permiten ese entusiasmo. El amor siempre es la cuna del entusiasmo, es la fuente del entusiasmo. El entusiasmo es lo que nos motiva, lo que nos permite levantarnos, salir, movernos, lo que nos da ganas de vivir. El entusiasmo, la pasión, la cuestión amorosa, es lo que hace que nos sintamos vivos, reconocidos, recorridos por esa cuestión tan interna, tan propia. Podemos decir por la pulsión de vida. Por eso me quedé pensando por esa, porque no quería poner esa palabra tan técnica. Pero creo que a esta altura ustedes ya la tienen clara, ¿no? Que esa pulsión es esa fuerza, esa energía que nos recorre, que nos enciende, que nos activa. Creo que nos va a contar una historia de amor en una versión muy especial, muy bella, en la que vamos a ver cómo las vidas
cambian después del cruce de estas dos personas. Y me parece que esta sí es una función del amor. Es esa experiencia que hace que en nuestra vida las cosas se modifiquen, que cambien, no es lo mismo por ahí una situación de vida antes de un amor o después de ese. Bueno, ahora sí vamos a escucharla cuando nuestro operador nos dé el ok. El 19 de junio de 1932, en Cagliari, Cerdeña, nació Anna Maria Pierangeli, más conocida como Pierangeli. Pierre creció en Roma junto a sus hermanos y a sus padres. Desde muy chiquita fue aficionada al cine, al igual que su hermana Marisa, más conocida como Marisa Pavan. Soñaban con verse en la pantalla grande y a ambas se les cumplió el sueño. Pierre debutó en el cine a los 17 años en la película Mañana será tarde, al lado de Vittorio De Sica. A partir de allí comenzó a presentarse en varias obras de teatro, pero su talento y su belleza no pasaron desapercibidos durante mucho tiempo. Así que Pierre se mudó a Hollywood para hacerse cargo de uno de los papeles principales de la película El milagro del cuadro, del año 1951. Y si bien la llamaban para protagonizar películas, ella siempre intentó regular su tiempo. Decía que quería descansar y tomar solamente aquellos papeles que le resultaran realmente interesantes. Por otro lado, el 8 de febrero de 1931, en Marion, Indiana, nació James Byron Dean, conocido mundialmente con el nombre James Dean. Cuando James era muy chiquito, la familia se mudó a Santa Mónica, California, y allí él vivió muy feliz, hasta aproximadamente los 9 años. Fue cuando él tenía esa edad que su madre murió de cáncer. Esto, por supuesto, afectó muchísimo al niño. Se dice que era muy apegado a su mamá y que él siempre decía que su madre era la única que lo entendía. A partir de este hecho tan doloroso, la vida de James cambió por completo. Su padre, al quedar solo, no pudo hacerse cargo del pequeño, así que lo envió a una granja en donde vivía su hermana junto con su cuñado para que ellos se hicieran cargo del niño. En ese lugar conoció a un pastor metodista llamado James DeWitt. Este pastor tuvo mucha influencia en todo lo que fue la niñez y la adolescencia de James. Hago mención a esto porque la actriz Elizabeth Taylor declaró, casi en secreto, que James había sufrido abusos de todo tipo por parte de este pastor a partir de sus 11 años y que este hecho lo había atormentado durante toda su vida. Jimmy amaba el teatro, por eso comenzó a estudiarlo y a practicarlo desde muy joven. Comenzó a representar obras en su pueblo hasta que a los 18 años viajó a Los Ángeles para estudiar en la Universidad de California. En diciembre de 1949 comenzó a realizar pequeños papeles en cine e incluso realizó una publicidad para Pepsi. Al poco tiempo se trasladó a Nueva York para estudiar interpretación en el Actor Studio. Y un día ocurrió la magia. James y Pierre se conocieron por casualidad, mientras él estaba filmando Al este del Edén y ella El cáliz de plata. Coincidieron en un descanso de ambas filmaciones. Primero se miraron de lejos, y la verdad hubiese sido realmente muy difícil que ambos pasaran desapercibidos. Inmediatamente algo pasó. El mundo se detuvo, se alinearon los planetas, no sé. Pero los dos supieron inmediatamente que a partir de ese momento el mundo comenzaría a ser más hermoso. Tenían muchísimo en común. Eran dos jóvenes que compartían no solo el amor al arte y a lo que hacían, sino a las ganas de triunfar. Conversaban muchísimo. Como todos los jóvenes, tenían un gran grupo de amigos con el que iban a comer todas las noches a un restaurante llamado Villa Capri.
Allí, en ese lugar, en un rinconcito apartado, ellos se sentaban a comer pizza, repasaban sus parlamentos, se ayudaban, estaban comprometidos con lo que hacían. James se enamoró perdidamente de Pierre. Alguna vez dijo, refiriéndose a ella: Pierre tiene un alma muy bella, te golpea inmediatamente, es bella. Es abrumadoramente bella. Y él era un joven intelectual al que le encantaba mantener conversaciones en español, idioma que había aprendido en Santa Mónica. Además era una persona muy sensata, muy responsable. No andaba despilfarrando dinero porque sí, pero por sobre todas las cosas era un hombre enamorado. Y Pierre, si bien había quedado deslumbrada por James desde el primer momento en el que lo vio, no lo demostraba demasiado. Ella intentaba ocultar de alguna manera lo que él le hacía sentir. Claro que al final no pudo cumplir con ese objetivo, y ella terminó demostrando todo el amor que también sentía por él. Y por un momento todo parecía llevarlos a la felicidad. Al poco tiempo, Jim logró adquirir una cabaña cerca del mar, y ese fue el escenario en donde libremente demostraban su amor. Pasaron jornadas idílicas en ese lugar. Les gustaba caminar por la orilla del mar, jugar al romanticismo. Ellos sabían que pertenecían a dos mundos distintos. Él decía que ella era una de esas chicas con las que se sueña o se las contempla detrás de una vitrina. Soñaban con casarse y pasar su luna de miel en Roma. Ella quería que él se convirtiera al catolicismo y él estaba dispuesto a hacer eso y mucho más. Querían tener 10 hijos y ella lo llamaba rebelde y él la llamaba Miss Pizza por su ascendencia italiana. En definitiva, los dos juraban que iban a estar juntos para siempre. Y cualquiera podría decir que tenían todo para que esto fuese así. Pero entonces hizo su aparición la mala de la historia, que era ni más ni menos que la madre de la actriz. Ella nunca había estado de acuerdo con esa relación. En un principio la soportó porque estaba convencida de que su hija tarde o temprano iba a desenamorarse de ese muchacho por más lindo y ojitos claros que tuviera. Pero esto no pasó nunca. Y como no pasó nunca, allí comenzaron los problemas. James tenía muy en claro que esta mujer no lo quería nada, pero no se enojaba. En algún punto la entendía. Ellos habían crecido en ambientes absolutamente incompatibles. Pierre había crecido en un hogar conformado por dos padres que se amaban, en un lugar en donde todo estaba bien establecido. Y James, bueno, James se había ido de su casa a una granja para ser criado por unos tíos, en donde conoció a un hombre que le arruinó la vida. Él cargaba sobre sus hombros una historia que aún lo atormentaba, pero estaba convencido de que él iba a poder demostrarle a esa mujer que verdaderamente amaba a su hija, que la respetaba y que lo único que quería era hacerla feliz. Pero, como si esto fuese una novela de amor, la madre le presentó a Pierre un candidato que reunía todas las características que ella quería para su hija. Y por supuesto, la joven se negaba a todo lo que su madre le proponía. Justo en ese momento, James tuvo que viajar a Nueva York para realizar un trabajo en una serie televisiva. Se despidieron con lágrimas. Él le juró que iba a volver pronto y ella le prometió esperarlo. Fue así como se separaron físicamente, pero seguían unidos, por supuesto. Se hablaban por teléfono todos los días y suspiraban pensando en lo felices que iban a ser por siempre. Pero al poco tiempo ella dejó de atender sus llamadas. No le escribía, no le respondía. James estaba realmente asustado. Se la pasaba todo el tiempo pensando en qué le podría estar pasando a Pierre. Tenía pánico de que la madre le estuviese llenando la cabeza en su contra. Entonces un día no pudo más y decidió volver.
Dijo que se iba a presentar en su casa y que iba a golpear la puerta e incluso que la iba a tirar abajo si no le abrían. Pero antes de que esto pasara, James quedó congelado cuando se enteró por la prensa del futuro casamiento de Pier Angeli con el aspirante a cantante Vic Damone. No podía creer que finalmente Pierre hubiese accedido a los caprichos de su madre. Se preguntaba, ¿pero qué pasó en este tiempo en el que yo no estuve? Jimmy volvió justo antes de que se llevase a cabo el matrimonio. 24 de noviembre. Él tomó su moto y se dirigió directamente a la iglesia en donde su amor estaba uniendo su vida a otro hombre. Se paró en la puerta y fue testigo silencioso de la ceremonia. Había periodistas por todos lados retratando el momento. Y entonces lo vieron. Por supuesto, no era ningún secreto la relación de Pierre y James. Fue así que se acercaron a él, lo acosaron y lograron sacarle una triste declaración. No puedo decir que esté exactamente feliz por su boda con Vic. Algo pasó. Pienso que cuando yo regresé a Nueva York, su familia y amigos le hicieron cambiar su opinión sobre mí. Dicho esto, arrancó su moto y se fue, haciendo muchísimo ruido. A partir de ese momento, James se volvió más oscuro, más callado que antes. No podía superarlo. Aún recordaba los ojos brillantes de Pierre cuando le juraba: te voy a esperar. Él había confiado en ella con toda su alma y ella lo había traicionado. Y entonces se juró que nunca más iba a dejar su corazón en manos de nadie, que nunca más iba a volver a confiar, que nunca más se iba a enamorar. Y ella, por su lado, nunca fue realmente feliz. Tuvo un hijo con Vic, pero siempre le faltó esa magia que hacía único a James. Él le había hecho sentir lo que nunca jamás nadie había podido. Ella se sentía segura a su lado y creía que él también lo estaría mientras ella lo cuidara. Y tal vez tuviera razón. Jimmy tampoco olvidaba. Cada tanto su mirada se perdía en una especie de colgante egipcio que llevaba en su cuello. Dentro del colgante había un cabello de Pierre, del día en que se conocieron. Una vez le dijo a su coestrella de Al Este del Edén, Julie Harris, mientras le mostraba el colgante, que nunca había sentido nada parecido a lo que sentía por Pierre. Pero ella había seguido su camino y él tenía que hacer lo mismo. El tiempo no podía detenerse. James estaba en pleno rodaje de Gigante cuando por las noches seguía yendo a Villa Capri, a ese restaurante en donde tantas noches había estado con Pierre. La noche del 29 de septiembre de 1955, James fue a comer ahí. Estaba muy contento, muy entusiasmado porque iba a realizar otra de sus pasiones, una carrera de autos que se realizaría en Salinas. Así que le encargó su auto Ford Station a su amigo Gene Leon y le dijo que se quedara con él todo el fin de semana. Y así fue. El sábado 30 de septiembre, James se dirigía a Salinas, acompañado por su mecánico. Manejaba un Porsche Spyder plateado y lo había bautizado Little Bastard, pequeño bastardo, por la dificultad que suponía manejarlo. Según palabras del mecánico que lo acompañaba, mientras iban en el camino, James y él vieron cómo un Ford se aproximaba a un cruce para incorporarse a la carretera general por donde transitaban ellos. Al ver el auto, los dos se preguntaron en voz alta si el conductor sería capaz de ver el Porsche. James dijo: el Ford se detendrá. Lo dijo seguro, confiado. Y una vez más, se equivocó. Los autos chocaron violentamente. El conductor del Ford y el mecánico que acompañaba a Jimmy sobrevivieron. Pero James Dean murió instantáneamente.
La noticia corrió rápidamente por todo el mundo y todos lloraban esa pérdida, ese accidente absurdo, esa injusticia. La gente salía a la calle para preguntarle a todos si esa noticia realmente era cierta. Lloraban, se abrazaban. Nadie quería creerlo. Se trataba de James Dean, el chico rebelde que todos amaban y admiraban. Pierre escuchó la noticia por la radio. El joven actor James Dean murió en un accidente automovilístico. Tan solo tenía 24 años. Quedó inmovilizada, en silencio. No pudo emitir ningún sonido. Caminó hasta la ventana y la abrió. Sentía que se ahogaba. Entonces levantó la vista al cielo, tratando de encontrar allí los ojos de Jimmy. Su teléfono sonaba, alrededor escuchaba voces, pero ya no podía entender a nadie. La noticia se repetía 1 y 1000 veces, mientras ella veía la sonrisa de James en su recuerdo. Se apoyó en la pared y lentamente se dejó caer al piso. Y allí se quedó, abrazando su cuerpo como si no fuese el suyo. Y mientras James se iba convirtiendo en leyenda, Pierre se dejó llevar por la vida. Su matrimonio con Vic finalmente fracasó. Se divorció en 1958 en medio de acusaciones de violencia y de infidelidad. Tiempo después se volvió a casar, esta vez con el músico Armando Travajoli, con quien tuvo otro hijo. Pero años después confesó: Jimmy es el único hombre al que he amado como una mujer debe amar a un hombre. Intenté amar a mis maridos, pero nunca duró. Me despertaba por la noche y descubría que había estado soñando con Jimmy. Estaba acostada en la cama con mi marido, deseando que fuese Jimmy y no mi esposo quien estuviese a mi lado. Me tuve que separar de mis 2 maridos porque pienso que una no puede estar enamorada de un hombre y pensar en otro, aunque ese otro esté muerto. Se arrepintió 1000 veces de haber aceptado las órdenes de su madre, pero ahora ya no había otra opción. Ya no tendría una segunda oportunidad. Jim ya no estaba. Pensaba en él, recordaba lo vivido, inventaba recuerdos nuevos. Vivió toda su vida entre la ilusión y la nostalgia. Y un día se dio cuenta de que si cerraba bien fuerte los ojos, podía encontrarlo. Allí estaba él, hermoso, amándola todavía. Y comenzó a cerrar los ojos cada vez más seguido. Era como un encuentro secreto, así como el amor que ella todavía sentía. El 10 de septiembre de 1971, Pierre cerró los ojos para encontrarse con él, pero se dio cuenta que esto ya no le alcanzaba. Quería sentir su piel, tocarlo, besarlo. Quería volver a estar con él. Entonces no pudo más. Tomó el frasco de barbitúricos que le ayudaban a dormir y se dio cuenta de que ya no quería volver a separarse de él, de que no quería despertar de ese sueño nunca más. Escribió una nota. El amor ha quedado atrás, murió en un porche. Hace 17 años que estoy sola, desesperadamente sola. Quiero encontrar la paz y ser libre para estar finalmente con Jimmy de nuevo. Pierangeli decidió terminar con su vida a los 39 años y está enterrada en el cementerio de Boulbis, en Francia. Y he aquí la pregunta eterna. ¿Qué habrían sido si hubiesen podido ser? No sé si habrían vivido más o menos, pero seguramente habrían tenido muchos momentos felices. Seguramente se habrían cuidado, habrían tenido más recuerdos. No lo sé. Pero lo que sí sé es que James no hubiese tenido por qué querer llevarse la vida
por delante. Y Pierre no habría tenido que cerrar muy fuerte los ojos para poder sentirse feliz. Hasta la próxima historia. Bueno, este programa está llegando a su fin. Quiero agradecer a Gonzalo Sorais, a Sonia, sí, a mi operador, a Sonia Rolón por todo lo que hace por este programa y por esta hermosa historia, a Jessica Bernadou, a Radio Trend Topic, y quiero decirles que nos encontramos el miércoles que viene a las 21 por Radio Trend Topic con más psicoanálisis con pinceladas de arte. Recuerden pedir las charlas de café, que ya tengo unos cuantos temas, pero siempre vienen bien, a Psicoanálisis y Arte en Instagram o Psicoanálisis con pinceladas de arte en Facebook. Hacemos lo que podemos con lo que hay, pero no dejamos de hacer. Cuando podemos tomar una decisión, no somos rehén. Les deseo una hermosa semana y nos encontramos el miércoles que viene a las 21 por Radio Trend Topic. Cuídense del frío. No hay nada más costoso que la estupidez y la locura. Psicoanálisis con pinceladas de arte te espera el próximo programa para seguir construyendo con la escucha y la palabra.